Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, iniciando nuestra programación correspondiente al día de hoy, 24 de abril de 2020, arranca nuestro programa Primera Línea. En la primera línea radial, como siempre, con nuestros panelistas habituales, ya están listos, dispuestos, don Fernando Mamón de Avendaño. Hoy día le vemos las caras a don Fernando. Se lavó la carita, Hola, ¿qué parece. El otro tal? día estaba oscuro usted. Saludos a todos. Saludos. También está allí ya como corresponde en su lugar de combate, don Sebastián Aranda. ¿Cómo anda, don Cevita? Aquí andamos, volviendo a las pistas. Eso es, buen moicano te mandaste, ahora lo veo con más tranquilidad. Oye, también don Dalibor Eterovich Díaz, presidente regional del Partido Comunista. ¿Cómo anda, amigo? Don Dali. Sí, todo bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pues. Estamos muy contentos hoy día, ¿sabe por qué? Porque tenemos una invitada. Siempre nos decían que era un programa de puro club de Toby, puros varones, etcétera. Entonces, nosotros hemos andado haciendo algunas gestiones para, para invitar a nuestras compañeras y hoy día tenemos a Connie Constanza Aguilar, que va a participar con nosotros también esta tarde. Hola, Connie, ¿cómo estás? Hola, bien. Muy bien, gracias por estar con nosotros aquí en primera línea. Y nuestro invitado especial hoy día, que tuvimos algún problema el programa pasado para poder contactarnos con él, parece que tenía otro compromiso radial con nuestra casa matriz, con Nuevo Mundo de Santiago, pero ahora ya está cumpliendo con el compromiso que teníamos pactado, don Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas de Chile. Hola Camilo, ¿cómo estás? Un abrazo. Muy bien, muchas gracias por esta invitación y por supuesto contento de al fin poder estar acá. Tuvimos una dificultad en la última ocasión, pero bueno, tardaré unos días, pero lo importante es haber llegado y empezar a conversar sobre cosas que están ocurriendo en el país. Además, la juventud hoy día tiene también mucho que decir, así que le agradezco también la invitación. Así pues, como siempre, la juventud tiene mucho que decir. Eh, bueno, arrancamos entonces primera línea en el 104.7 del dial patagónico, Nuevo Mundo Patagonia, y también nos pueden ver en nuestras plataformas de las redes sociales, en Facebook. En Facebook estamos en Nuevo Mundo Patagonia Radio y en nuestro canal de YouTube es Patagonia Radio Nuevo Mundo. Así es que ahí estamos como todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 20 horas. Arrancamos entonces con una pregunta para todos, pero para nuestro invitado en particular. ¿Qué se entiende de este, Camilo? Una pregunta general, después vamos a los temas de la juventud. ¿Ah? De este cambio en la estrategia del gobierno de cambiar de eslogan, de este retorno, de esta nueva normalidad a un retorno seguro, como lo dijo hoy día el presidente de la República, porque en el fondo la bajada, la propuesta es la misma, ahora solo que no se casa con fechas específicas, pero regreso gradual de los trabajadores del sector público a sus puestos de trabajo, regreso gradual de los estudiantes a sus lugares de estudios, reapertura gradual de los centros comerciales. Entonces, ¿en qué cambia este retorno seguro a esta nueva normalidad y por qué este cambio? ¿Crees tú? Creo Camilo. que es evidente, muchas gracias, es evidente que acá hay elementos de fondo y que un cambio comunicacional obedecerá al prestigio de una idea que frente al pueblo chileno inmediatamente se hizo impopular y que hoy día busca bajo otro concepto, fondo de todo esto, es que el gobierno tomó la determinación, de un inicio en todo caso, de privilegiar una normalidad en el sistema productivo que permita además la obtención de las ganancias de estos pocos de siempre al nivel, digamos, a lo menos contenido de lo que ya venía ocurriendo. Defender el modelo finalmente, saben que hoy día lo que está a prueba es justamente si este modelo es capaz de poder enfrentar una pandemia de esta envergadura, pero también colisionando con una crisis económica que es de tal fuerza que prontamente, y lo digo porque esto ya está ocurriendo, pero prontamente se va a expresar en toda su magnitud,
va a poner al país a prueba. Y es en esa prueba, justamente, saben que hay algo que resguardar, el interés matriz, que los compone como gobierno, que los identifica como sector político, que los une en intereses, que es justamente que el modelo no tenga transformaciones que lo saquen de donde se constituye como modelo, es decir, en la acumulación lo más extensa posible, digamos, en términos de recursos, en lo más contrañido posible en términos de personas distribuidas. Esa es la matriz de todo esto, está a prueba, por ejemplo, el sistema sanitario, el sistema público de salud, en concreto, no van a estar dispuestos justamente a tomar decisiones que vayan en contra de aquello, porque lo que ponen en riesgo es aquello que el pueblo chileno ya puso sobre la mesa como una exigencia, que son transformaciones centrales, profundas, y que son finalmente transformaciones estratégicas en el país. Un modelo de desarrollo distinto se necesita, habrá que ver cómo lo verbalizamos, pero cuando hablamos de nueva constitución siempre estamos hablando entonces de el modelo de sociedad que tenemos y por tanto también del modelo productivo, entre otras cosas más. Eso es lo que está puesto en cuestión, y en este contexto el gobierno no está dispuesto a poner ninguna señal de privilegiar la vida por sobre niveles de producción, de productividad, aunque ello cueste, como ya lo han señalado empresarios inescrupulosos que han dicho, aunque cueste vidas, y esto va a costar vida, entonces habrá que asumirlo. Claro, no son las vidas de ellos las que están en riesgo, es la vida de las y los trabajadores, como siempre, quienes buscan que paguen el precio de esta crisis, en un contexto además mundial, pero que en particular en el contexto neoliberal de Chile ya partimos con una desventaja. Tenemos uno de los países más desiguales del mundo, y una crisis de este tipo donde va a golpear más va a ser justamente en los sectores más populares, en los trabajadores y trabajadoras. Muy bien, gracias. Estamos con Camilo Sánchez esta tarde, presidente de las Juventudes Comunistas de Chile, compartiendo nuestro programa Primera Línea. Dalibor Eterovich, ¿por qué este cambio comunicacional de pasar de nueva normalidad, que además no era un concepto exclusivamente que se usaban, que usaba el gobierno chileno, sino que venía desde afuera, desde otros países, a este nuevo retorno seguro? Uno tiene la impresión de que el eslogan de la nueva normalidad fue, entre otras cosas, fue también motivo de mofa, de sorna, de burla, de parte de las chilenas y chilenos, del pueblo de Chile, cuya normalidad es bastante distinta a la de esta élite que hoy día conduce el país. Entonces, claramente fue en las redes sociales un tema manoseado, y como digo, muy motivo de mucha burla y mucho meme, y aparece este retorno seguro, digamos, que sigue la línea del gobierno de Sebastián Piñera y de los gobiernos, incluso en Piñera uno, de los eslogans. Estos eslogans que buscan instalar la lógica de que tienen un plan para algo, el plan todo seguro, el plan volantín seguro, el plan 18 seguro, el plan verano seguro. Entonces es una cosa que cansa, que nadie cree, porque también aquí está en juego claramente la credibilidad que tiene este gobierno. Y lo que ocurre es que con esta política de instalar estos eslogans sin contenido, la gente hace mucho tiempo se dio cuenta que siempre detrás de esto hay otra cosa. Hay alguna voluntad seguramente ¿cierto?, de imponer sus propios intereses, sus propias lógicas. En consecuencia, es la manera burda de hacer política de Sebastián Piñera y los suyos. Lo decía muy bien Fernando en algunos programas atrás, la política es otra cosa, digamos, y nosotros quienes valoramos la actividad política entendemos que se hace, de partida no se hace con eslogan, ni se hace rindiendo culto, ¿cierto?, a algunos personajes, ni pretendiendo chabacanizar todo lo que ocurre. Entonces yo creo que por ahí va la lectura un poco de estas teorías de marketing, me imagino yo, que son las que más intentan instalar en estos días Sebastián Piñera para volver a la actividad económica que los tiene tan complicados. Fernando Bamonde, en esta primera breve ronda para presentarnos todos,
al parecer, efectivamente, lo que ha entrado en un fuerte cuestionamiento ha sido el equipo o la estrategia comunicacional del gobierno, con la roulette, esta siniestra figura de la roulette a la cabeza, que involucra principalmente la salida que ha tenido el presidente de la República y el mismo ministro Mañalich en esta etapa. ¿Cómo ves tú efectivamente este aspecto de manejo de gobierno que hoy día lo ha llevado a menos de una semana a hacer cambio de consigna? Espérate, los tengo silenciados ustedes para que ustedes puedan, ustedes mismos darse el micrófono cuando les corresponda intervenir, para que no se escuche el audio ambiente. Ahí estamos, Fernando. Sí, ahí sí. Mira, hay un problema clave acá que uno sospecha que está ocurriendo y que deviene también a propósito del 18 de octubre en adelante. Nosotros hicimos notar en determinado momento que para la élite de este país, el gran empresariado, iba a llegar el momento de elegir entre el modelo, o salvar el modelo o salvar al presidente. Y claramente tienen que haber unas presiones bastante significativas al gobierno por parte de esta élite que necesita poder mover nuevamente al país, a los trabajadores y las trabajadoras en función de sus intereses propios, no los intereses generales de la sociedad. Ahí estamos nuevamente enfrentados a una situación de gestión global de este gobierno, que es conflictivo, primero en el ámbito sanitario, segundo en el ámbito económico y tercero en el ámbito laboral, y que estamos viviendo recién las primeras consecuencias a nivel nacional. Pero hay un problema grave también que es comunicacional y conceptual, porque lo que trata de imponerse es la vuelta, el regreso a esta normalidad o este retorno seguro, pero no tiene un sustento conceptual o riguroso de lo que va a ser este nuevo regreso. Por eso no hay fecha, por eso solamente hay señales de humo que indican que tarde o temprano vamos a tener que entrar a vivir y a experimentar este regreso, a retomar funciones que son también básicas. Pero sin embargo, esto no tiene un sustento, podríamos decir, ni técnico ni científico, sino está esto empujado por la voluntad de la élite y del gran empresariado que quiere retomar nuevamente el sartén por el mango e imponer esta nueva normalidad o retorno seguro a la fuerza, sin importar la salud, sin importar la crisis económica, sin importar la crisis laboral que está experimentando el pueblo chileno. Sebastián, a propósito de lo que conversábamos recién, estas denuncias que se ven en el manejo comunicacional del gobierno y que han quedado incluso claramente establecidas esta semana que ya va terminando, con las declaraciones del propio Mañalich, cuando habla de que fue un error haber retornado, o sea, fue un error el haber suspendido las clases de manera tan adelantada, tiene que efectivamente la propia vocera, el ministro Blumel, salir a aclararlo, de alguna manera a desdecirlo, mostrando una suerte de flancos diferentes entre, por un lado, Piñera con Mañalich, y por otro lado, lo que debiera ser su equipo político más cercano, de la vocera de gobierno, del ministro del Interior. Sebastián Arana, usted habilita solo su microfonito. Muy bien. Sí, está ahí, se escucha. Sí, perfecto. Yo creo que es un poco el síntoma de lo que ha sido la gestión del Ejecutivo en este mes. Como bien se ha dicho anteriormente, acá tenemos un gobierno que su horizonte no es precisamente que el impacto de este germen pandémico se propague lo menor posible en la población. Hoy en día el objetivo que tiene ha sido declarado y ha sido también demostrado en las innumerables medidas que se han tomado para colaborar a esta situación de crisis, tanto medidas sanitarias como medidas de protección económico-social. Su principal objetivo es que los índices económicos y también evidentemente
los beneficios que podrían tener, como bien se dijo, un sector que no vale ni siquiera la pena nombrarlo reiterativamente, porque siempre es el mismo sector de privilegiado económico, y que están concentrados en la industria más intensiva de mano de obra, o sea, comercio, construcción, y que son en definitiva las que también han hecho uso y abuso de estas medidas que inicialmente iban orientadas para las pymes y que terminaron siendo para las grandes empresas. Yo creo que no hay una línea única dentro del gobierno. Me parece que está la posición del presidente, que es claramente que todo vuelva a la normalidad en términos económicos, con su ministro de Salud, que ha sido no sé si un buen gestor, pero sí un brazo derecho. Piñera le ha prestado toda la ropa posible, en desmedro, incluso como se mencionaba acá, del ministro del Interior y de la ministra vocera de gobierno, a lo menos en términos comunicacionales. Mañalich de alguna manera como que pareciese ser muchas veces el que instala la pauta política y después Piñera complementa, lo que da cuenta un poco de que hay cierto nivel de intencionalidad en un sector específico y el resto acata, ¿no? Y ese acatar claramente implica ir tapando hoyos, ir tapando parches, pero, y aquí enfocándonos solo en lo que es gestión, pero esa línea política no ha tenido como decía Fernando, una línea única, una línea clara, una línea identificable, porque por las características también de esta coyuntura, es una coyuntura que se está desarrollando, en este mismo momento están haciéndose estudios respecto del impacto. Hace un mes y medio esos estudios decían que las mascarillas, por ejemplo, no servían para la propagación. Hoy en día es obligatorio el uso de las mascarillas. También hay una serie de información científica y material que se ha ido desarrollando, que implica también que los gobiernos tienen que mantener cierto nivel de humildad frente a la propagación y a las consecuencias que se han ido desarrollando, y en definitiva anteponer evidentemente la salud de las personas por sobre el resto. Yo creo que los gobernantes que de alguna manera han demostrado que no saben hacer, o que de alguna manera no está todo dicho, porque como decía, esto no es una cuestión que de alguna manera haya algo parecido en el cual uno pueda refugiarse y buscar así como una referencia. Yo creo que se va haciendo política al andar, pero en la medida de que esa política tenga cierto nivel de respaldo ciudadano, y que ese respaldo ciudadano evidentemente va a existir en la medida de que la gente se sienta protegida. Pongo el caso de Argentina, por ejemplo, en donde si bien es cierto, se van renovando medidas y van de alguna manera dándose elementos u orientaciones a la población con un horizonte de no más allá de 1 o 2 semanas, ha sido la transparencia y ha sido también el poder demostrar que efectivamente se están tomando en consideración todos los elementos que han surgido en los diferentes gobiernos, en los diferentes países para la contención de esta propagación pandémica, pero teniendo como norte la protección de la población. Eso evidentemente es lo que ha generado, o lo que en estos casos genera mayor adhesión y genera que las medidas también tengan un impacto mucho más positivo de lo que hoy en día tienen. Cuestión que en este gobierno no está, yo creo por eso, para cerrar un poco mi tema un poco desordenada, no está principalmente por eso, porque hoy en día no está el horizonte en salvar las personas, y porque claramente la administración de la gestión jamás va a tener un respaldo ciudadano, porque la gente nota de que las medidas no van a favor de las personas, sino que van a favor de la normalidad económica. Gracias, Sebastián. Constanza, la semana pasada, o a principio de esta semana, ya se me perdió un poco la fecha, esto del encierro tiene sus efectos. Conocimos a través de los medios una declaración de la Federación de Estudiantes Secundarios, FESMAC, donde da a conocer su oposición a esta medida del retorno a clases, que aunque de manera
gradual, hoy día el presidente sigue insistiendo que es la medida que hay que tomar. Cuéntanos un poco cuál es el tenor de esa declaración que ustedes concibieron los estudiantes secundarios de la ciudad de Punta Arenas y cuál es el planteamiento frente a estas declaraciones de Piñera que insiste en el retorno a clase. Bueno, principalmente nos enfocamos en el hecho de que principalmente se están preocupando de no perder plata. Sí, al final ese es el tema. Entonces, el hecho de volver a clase les está quitando la subvención y todo el tema. Si más que nada nosotros tomamos que el hecho de que se hayan adelantado las vacaciones no fue una medida correcta, no se debería haber tomado, porque hay muchas familias que obtienen ese ingreso que se está tomando por el hecho de que los alumnos están recibiendo las clases online que en verdad no, no están siendo tan satisfactorias porque uno no está aprendiendo, porque hay muchos, los colegios están nos centramos en el hecho de que muchos colegios están enviando demasiado material, se les está presionando a los docentes de que sí o sí tienen que realizar sus clases como sea. Y no es una medida que funcione porque no se han dado cuenta de las distintas realidades que existen. Entonces hay muchos de nosotros, de los estudiantes, que o no tienen un computador o no tienen un espacio donde puedan aprender. Y entonces muchas de esas diferencias se marcan mucho más ahora porque no han sabido resolver bien las cosas. Gracias, Connie. Camilo, a propósito de este tema del regreso a clase, en el que insiste hoy día el presidente de la República y donde el ministro Raúl Figueroa ha dado a conocer de alguna manera la estrategia, que es bastante insostenible por lo demás, porque los metros cuadrados de cada sala de clase de todos los colegios del país no dan para el distanciamiento social que se requiere. Pensar efectivamente en la vuelta a clase en los colegios básicos y mantener un distanciamiento social también es contra natura, prácticamente de la naturaleza de los niños. Entonces, ¿cuál efectivamente es la postura de ustedes como juventudes frente a estos temas, frente al tema también de la situación en las universidades, donde las clases se definen como clases a distancia, pero se sigue cobrando los aranceles de ellas? Y también me gustaría conocer tu opinión acerca de este tema del famoso canal educativo TV Educa Chile, que además se da por una señal digital a la cual no todos los ciudadanos tienen acceso, pero principalmente es un canal infantil, donde, por ejemplo, todo el tema de la educación media queda de lado. Camilo. Sí, bueno, lo primero a señalar es que tenemos un Ministerio de Educación que es dirigido como todos los ministerios de educación que desde los últimos años yo he conocido al menos, salvo un momento en preciso durante el gobierno de Bachelet donde hubo un cambio en esa situación, en esa lógica, pero todo el resto de las situaciones de la concertación, incluye un periodo de la nueva mayoría y luego lo que hoy día ocurre con la derecha, es un Ministerio de Educación capturado y dirigido por el Ministerio de Hacienda. Es donde las determinaciones finalmente son las mismas que estábamos comentando recién, lo ligo finalmente a que la vuelta a clases tiene que ver también con el normalizar el trabajo, el que los niños tengan ese espacio que el gobierno considera guardería, que es una institución, en este caso educativa, pero que sirve para justamente que el trabajador o trabajadora pueda salir a efectuar sus labores con normalidad. Finalmente hay una mirada también economicista desde ese punto de vista en la educación, donde la educación no está puesta en el centro, justamente, lo señalaba Constanza acá, efectivamente los estudiantes no están en las mismas condiciones para poder aprender. Dentro del hogar se reproducen además desigualdades que el colegio debiese buscar resolver.
cuando el destino de la formación se privatiza a los padres, que está bien, digamos, no tenemos otra situación hoy día distinta, no podemos jugar en una situación, esto es anormal lo que está ocurriendo en el país, sin embargo no se puede pretender mantener el mismo currículum a sabiendas de que lo que tenemos hoy día son estudiantes que están en condiciones distintas o viven en condiciones distintas, y el colegio lo que dice buscar es justamente resolverla, aplanar un poquito la cancha, al contrario de lo que hoy día está ocurriendo. De ahí se expresa otra cosa. Yo creo que ahí obviamente tenemos ministros de educación y hacia abajo toda la plana en lo que es educación escolar y superior, que está pensando en lo mismo. Y en educación superior se complejiza porque ya se habla de cerca del 30% de vacantes de la institución de educación superior. Yo no sé cuál es la situación de distinta entre universidades privadas y universidades del Estado o universidades públicas más en general, en términos de la cantidad de matrícula que no lograron tener para este año. Pero sí o sí, sabemos que las universidades más complejas son las universidades del Estado, las que tienen más gasto, por tanto, son las universidades del Estado, y hoy día ese no contar con recursos que ni por beneficios del Estado, ni por subvenciones de ningún tipo, incluida gratuidad, mucho menos por aranceles, hoy día se va a poder resolver, y por tanto lo que está en riesgo en este momento es la educación pública, en general, para ponerlo en el plano general. En el caso de la educación superior, la única forma de abordar esa crisis es que el Estado asuma la responsabilidad que con las universidades, a lo menos de su propiedad, donde tiene un interés estratégico, debiese tenerlo, en este caso, justamente se haga cumplimiento de esa función. Bueno, tenemos la Constitución que tenemos, la Constitución inclusive lo que va señalando es que cada vez que se toma una determinación del Estado en favor de la educación estatal, va a la derecha al Tribunal Constitucional y revierte los fallos para que la plata se termine repartiendo también a universidades privadas. Finalmente también sabemos que la nueva Constitución es un objetivo, porque si no estas situaciones se van a seguir reproduciendo. Y como último alcance, yo diría que los recortes presupuestarios también desde este gobierno, cuando fueron anunciados por el ministro Briones, que dijo el aumentar el gasto fiscal, una cosa que se va a realizar, pero tenemos endeudamiento fiscal también, no me acuerdo el porcentaje que dijo, la cifra que señaló, creo que era el 6%, y seguido de eso plantea, bueno, entonces recursos que pongamos en un lugar lo tenemos que sacar de otro. Bueno, en educación han sacado recursos a tal punto que a los estudiantes de la beca de mantención, que en los 2 primeros meses de este año ya concreto, real, digamos, de marzo y abril no se les depositó, para el mes de mayo se anunció que no iba a ser depositado retroactivamente, sino que a contar de ese mes. Es decir, le sacaron del bolsillo de las familias 60.000 pesos, en total 70.000 pesos, y eso lo hicieron de un paraguaso sin avisar, golpeando simplemente, y esa es la lógica que se está implementando. Camilo, y sobre el tema de este canal educativo, había una propuesta del diputado Amaro Labra de dar efectivamente los canales abiertos 1 hora o 2 horas o más a eso del mediodía para que se pueda acceder a televisión educativa. Sin embargo, el gobierno aparece con esta propuesta, como te digo, que está orientada hacia los niños principalmente y a través de canales digitales. Es más bien una ayuda, digamos, para los padres, que siempre es positiva, digamos, pero en términos concretos la labor pedagógica que se debe desarrollar tiene que tener entonces una coordinación del establecimiento con un canal o un programa, lo que se esté dando en la televisión, entre comillas, pública. El tema son los horarios por una parte, el poder planificar justamente que esto tenga que ver con intereses de avance curricular, que además vayan a reforzar elementos que hoy día se requieran reforzar, sobre todo en contextos de aislamiento. O sea, tiene que tener un soporte, ser un soporte no de entretención, sino un soporte, digamos, además educativo, formativo, en lo valórico, en toda la gama, digamos, y una ayuda para los padres en el sentido más concreto, que es la orientación respecto a lo que se debe hacer con los niños en una situación de este tipo. Entonces, claro, la televisión pública hoy día ya vemos, digamos, que lo más público que tiene es la extensión de las noticias, pero que más allá de uno y otro programa, en concreto lo que hoy día estamos viviendo es un estado de desinformación donde hay una nueva captura por parte de los medios estratégicos de este sistema, que son justamente aquellos canales que están transmitiendo día y noche a los alcaldes de la derecha, en vez de estar transmitiendo justamente estos programas para nuestros niños y niñas y adolescentes, que en estos momentos además pudiesen colaborar tremendamente con docentes que están agobiados y que pudiesen tener ahí una herramienta de soporte también a su trabajo. Muy bien, estamos con Camilo Sánchez esta tarde en nuestro programa Primera Línea en el 104.7. Ahora vamos a darle el paso a nuestros panelistas para que puedan hacerle la ronda de preguntas a nuestros invitados esta tarde. Comenzamos con don Dalibor Eterovich. Tiene el micrófono para que ahí interactúe con nuestro invitado. Dalibor. Sí,
¿Cómo está Camilo? ¿Cómo está compañero? Todo muy bien, compañeros. Muchas gracias. Me alegro. Mira, más que una consulta, pedirte un poco una reflexión en la medida que yo sé que tú has tenido la posibilidad también de visualizar lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo, tanto con respecto al coronavirus como respecto al comportamiento y a las acciones que han tenido los diversos estados de estos países. Entonces, ¿cómo ves tú comparativamente hoy día a Chile en ese sentido? Como dato, hoy día hay países como Nueva Zelanda o Holanda que están, entre comillas, saliendo de la crisis, pero planteándose desafíos distintos ya a esta altura, incluso de cambios de modelo, digamos. ¿Cómo ves tú hoy día esto? Pero me parece, en primer lugar, muy interesante que en momentos donde las crisis más aprietan salgan nuevas ideas. Hay justamente un gobierno planteando una política económica de desaceleración, que vaya justamente en contrario del interés que hoy día tiene el capital por razones de composición de lo que es sostener además un modo de producción que se está, creo yo, agotando no porque haya otro que lo esté superando, sino que en concreto porque está agotando al planeta en todo sentido. Entonces estamos ante un momento de necesidad de creatividad de otro orden. Ya no necesitamos únicamente las estrategias, digamos, que habitualmente se tenían, sino que conocer que hoy día estamos en una necesidad además de corto tiempo, poder ponerle freno a un modelo depredador del mundo. Tenemos en el planeta, solamente por entregar datos muy a la ligera en lo económico, pero el 30% de la población del planeta, perdón, el 10% más rico de la población del planeta, tiene cerca del, no sé, 80%, 70% de la riqueza del mundo. Si vamos al 1%, ese 1% conserva una cantidad importante de la gran mayoría de aquello, y que si lo vamos achicando más, no son más de 100 multimillonarios. Ese es el resultado de 200 años de desarrollo industrial capitalista. Ese es el resultado. La concentración de todo ese trabajo, toda esa vorágine depredadora, tanto el trabajo humano como también de la naturaleza, se depositó en el bolsillo, sobre todo, de 100 familias en el mundo. Y en este momento tenemos un Fondo Monetario Internacional que nos dice el mundo va a estar en una recesión. Ya antes de esta pandemia existían anuncios de recesión, la economía alemana estaba disminuyendo, el PIB iba a disminuir sí o sí para el año 2020, pero hoy día se está hablando de cifras que solamente comparan la situación con la crisis del año 1929, la crisis más importante que ha tenido el capitalismo moderno, y que además trajo como consecuencia cambios significativos en el mundo. Es decir, de ahí provinieron lamentables hechos como guerras mundiales, como también situaciones, digamos, de transformación en lo estratégico, digamos, del mundo, y cómo se levantaron otras potencias también a responder a esta vorágine. Bueno, en este momento tenemos que pensar en ese sentido, pero también reconocer que la CEPAL dijo para Latinoamérica el 5% más menos, digamos, de decrecimiento del Producto Interno Bruto. En Chile están señalando desde el Fondo Monetario Internacional que va a ser del 4,5%. El Banco Central está señalando que va a ser del 2,4%. O sea, el Banco Central, dirigido además, estimulado por el gobierno, señala no, que el golpe va a ser a la mitad. No, pero el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, ya hablan de las cifras que finalmente son las más claras hoy día. Ese escenario, finalmente, es creo que el escenario que tenemos que analizar y cómo nos va a corresponder abordarlo en tantos meses para adelante, porque una crisis así no se acaba de un día para otro, pero también con la creatividad que significa asumir que ya no estamos para conversaciones de poco calibre, de bajo calibre, sino de conversaciones de fondo. Es decir, qué vamos a hacer de una vez por todas, no qué medidas se van a tomar de reforma más corta, más pequeña, para asegurar de que esta cuestión tenga todavía un hálito para adelante, una respiración para adelante, o lo acabamos ahora el problema, o lamentablemente nos va a perseguir en peores condiciones después. Muy bien, Fernando Bamonde, su pregunta para nuestro invitado Camilo Sánchez esta tarde. Y hola Camilo, saludarte, agradecerte tu participación en este programa el día de hoy. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Mira, históricamente, no solamente en Chile, sino en el mundo, pero situándonos en nuestro país, la juventud históricamente ha jugado un rol relevante en procesos de transformación social, política y económica. Y lo estaba jugando hoy día la juventud antes que estallara esta pandemia. Las mayores movilizaciones las estábamos viendo desde el sector de los estudiantes secundarios, y como estalla también el 18 de octubre, son los protagonistas los jóvenes. Y en ese contexto de movilización social, uno de los segmentos poblacionales más golpeados por el gobierno y que más sufrió
la violación sistemática de derechos humanos fueron los jóvenes, precisamente. Te consulto dos cosas. Uno, en este escenario, ¿cómo crees que en este escenario de pandemia, de crisis social, económica, laboral, cómo crees que van a ser golpeados nuevamente los jóvenes? Y segundo, ¿qué rol debiera adquirir o tomar la juventud una vez entremos a una relativa normalidad? O en esta crisis, ¿qué rol debiera asumir la juventud como un actor protagónico, histórico también de transformaciones? Muchas gracias. Lo primero es que la juventud va a pagar el mismo precio que están pagando los trabajadores, los hijos de los trabajadores, se les pesa, digamos, en su casa, en su situación de vida, obviamente, los mismos golpes que reciben sus padres. Por tanto, estamos hablando de finalmente que el castigo hacia el mundo popular, por la medida del gobierno, estoy hablando, quiero poner ahí un punto porque creo que todo esto del escenario es una cosa, pero hay países que están desarrollando cuestiones muy distintas a las que está desarrollando Chile. Chile se parece más a la política de Bolsonaro, la política de Trump respecto a la volvamos a la normalidad, neguemos, digamos, que existe tal peligro, vámonos para adelante respecto a reactivar la economía, y otros países que han tomado otras medidas. Pero bueno, en el caso nuestro está en riesgo eso, y por tanto el primer golpe va a ser ese, el económico, y por tanto luego lo social. El segundo gran golpe es el pronunciamiento mayor de aquella represión que durante muchos meses se ha ido implementando. Yo diría, ya hablaría de años, porque ya llevamos bastantes años, a lo menos 2, en los cuales se está hablando de aulas seguras, se habla de políticas de toques de queda, se empieza a hablar de aumentar las penas a los menores de edad infractores de ley, una política criminalizadora que durante el estallido social se materializó en una ejecución de crímenes de lesa humanidad dirigidos fundamentalmente contra jóvenes, que los fueron a sacar de la casa, que les sacaron los ojos, que los golpearon, que los torturaron. Bueno, todo eso ocurrió durante este gobierno, pero luego de esto tenemos un informe de convenio entre el Sename y la Agencia Nacional de Inteligencia, donde se plantea que el Sename como institución y a través de sus funcionarios va a informar. Tiene un convenio de información de entrega a la Agencia Nacional de Inteligencia sobre situaciones que se estén dando ahí que sean de necesidad de información para la ANI. La ANI tiene dos objetivos. Uno es buscar desbaratar grupos terroristas o grupos que tengan algún interés de lesionar el orden y la seguridad nacional, porque están regidos bajo la idea de la seguridad nacional. Y el segundo objetivo que tienen es hacer la contrainteligencia, cuando hay otro aparato funcionando en el país. Eso están buscando hacer hoy día dentro del Sename. Es tremendamente agresivo. Estamos hablando de un gobierno que a la juventud la califica de esa manera, la califica o de terrorista o de un peligro para la seguridad nacional. Eso es otra expresión más de aquello. ¿Y cómo tiene que reaccionar la juventud? Bueno, con todo lo que la juventud hace, con solidaridad sobre todo en este momento. Nosotros en la Juventud Comunista estamos preparando un voluntariado nacional, que voy a mencionar qué características tiene muy grueso modo, porque ya pronto vamos a tener su lanzamiento, pero donde estamos estableciendo la iniciativa de Comprando Juntos, que esta iniciativa se pueda multiplicar por el territorio del país para que abaratemos los costos de compra, digamos, del valor de las cosas con las cuales nos alimentamos, que tengamos equipo entonces abasteciendo y llevando a las casas, sobre todo de las personas que no pueden salir de ellas, pero también entregando herramientas para que la gente se organice en aquello. Vamos a tener una página web que va a entregar elementos, tips al respecto, etcétera, y instructivos, otras cosas más. Vamos a tener también iniciativas de donación de cajas de solidarias, que también van a ser entregadas según los aportes también que se vayan ingresando. Queremos ser canal de eso, de la entrega de aportes y viabilizar los aportes. Y en tercer lugar, obviamente también lo instructivo, hasta recetario respecto a ollas comunes, para que en nuestras poblaciones podamos aguantar de mejor manera y organizado, que finalmente creo que la labor principal de la juventud, el mantener la organización del pueblo en contexto de este tipo, y siguiendo en la lucha. Finalmente esto es una expresión más de lucha, en un contexto distinto y difícil, pero donde vamos a estar solidarizando con quienes más van a necesitarlo, porque de ahí viene también nuestra fuerza para poder hacer los cambios en Chile. Tenemos que proteger a nuestra gente, porque con nuestra gente es como batallamos y con quienes después resolvemos los problemas y las dificultades que se nos presentan, sobre todo con un gobierno como este. Sebastián Aranda, el micrófono para hablar con don Camilo Sánchez, nuestro invitado esta tarde acá. Bueno, primero que Sebastián. todo, saludar a Camilo, ¿qué tal? Bien, compañero. Bueno, saludar también la iniciativa desde la J, acá en Magallanes, evidentemente esperaremos con ansias, igual que las y los cabros. Bueno,
el domingo estaba planificado inicialmente, legalmente, el plebiscito, 26 de abril, y el lunes, bueno, obviamente plebiscito que se cambió por la coyuntura, ¿no es cierto?, para evitar aglomeraciones, pero el lunes gran parte de los trabajadores que hasta esta semana estuvieron confinados vuelven al trabajo. Bueno, los trabajadores públicos lograron contener la circular 18 que mandataba la vuelta al trabajo presencial, mejor huelga especificar, pero muchos trabajadores del comercio no va a ser así, y se van a tener que ver expuestos al transporte. De alguna manera, ¿cómo se explica un poco esto? Que yo creo que es medio tácito, pero igual desarrollarlo, pero y ¿qué objetivo o qué desafío a partir de eso tenemos como activo político, como seres que participamos activamente en política, desafío en términos organizativos o de crear una oposición para realmente contrarrestar esta errática política del gobierno que no solamente nos tiene entre las cuerdas en términos de sobrevivencia material, sino que en términos de sobrevivencia de salubridad? Sí. Sebastián, mira, yo creo que lo primero son las lecciones de octubre. Bueno, qué bonito decirlo de esa manera. Pero las lecciones del octubre nuestro, en este caso, digamos, son lecciones muy importantes porque nos señalan algunas cosas que ya no podemos desentender de la política. Si la nueva constitución la vamos a obtener, no va a ser porque vamos a entregar, que lo vamos a hacer por lo demás, no estoy incentivando ninguna iniciativa, pero por entregar más volantes o porque vamos a ir más a hacer campaña y vamos a pasearnos con más caravanas. Eso lo vamos a tener que hacer sí o sí, porque ese va a ser el momento de campaña concreto. Pero si llegamos a ese momento de campaña y la movilización como herramienta, que además es la principal promotora, digamos, la que abrió camino a este espacio para poder decidir una nueva constitución, no fue en un palacio a las 3 de la mañana firmando un acuerdo entre la derecha y una parte de la oposición que se resolvió esto, fue con movilización, la vamos a requerir nuevamente. Y la vamos a requerir para esto, la vamos a requerir para enfrentar una política neoliberal de un gobierno que busque que el precio de la crisis la paguen la y los trabajadores, pero también la vamos a necesitar para ir evidenciando a través de nuestras demandas y nuestras exigencias que una nueva constitución es necesaria. Entonces el día domingo, claro, va a ser un día de mucha agitación, sobre todo en redes sociales, va a haber mucho, digamos, de conversación sobre la nueva constitución, pero también con el reconocimiento de que, si bien no estamos en esa campaña oficial, hoy día la tarea de quienes buscamos justamente solucionar estos problemas que luego se grafican en hambre, que luego se grafican en pobreza, en muchas cosas, es justamente a través de mantener viva la necesidad de una nueva constitución. En ese sentido, va a ser importante estar muy atentos y atenta a la respuesta que tiene también el pueblo chileno a las circunstancias que se le van presentando. Yo creo, y estoy más que seguro, que el gobierno también entendía esto cuando habla de la nueva normalidad, o hoy día habla de esta vuelta segura, finalmente tiene que ver también con descomprimir para ellos algo que es un problema evidente. La gente en sus casas, pero sin sueldo, sin ingreso, gente que tarde o temprano, y mucho más temprano sobre todo, va a salir a la calle a buscarlo. Y también la gente, así como se está cuidando hoy día y no protesta en las calles porque sabe que tiene que tener responsabilidad respecto a la salud del país, en un determinado momento, cuando eso pase ya a un segundo plano, porque hay otras cosas que son, lamentablemente, están pesando más porque un gobierno le está estimulando que así sea, va a también salir a la calle. Por tanto, no tengo todavía plena claridad de que la respuesta sea organicémonos mejor en redes sociales. Yo creo que una cosa es eso, hagámoslo mucho mejor porque lo necesitamos hacer, pero creo que no es suficiente o no va a ser suficiente porque lo que tenemos enfrente nos va a exigir mucho más y la creatividad y la audacia van a ser muy importantes. Bien, estamos junto a Fernando Bamón, Dalibor Eterovich y Sebastián Aranda como panelistas estables en nuestro programa Primera Línea aquí en la 104.7 FM en Radio Nuevo Mundo Patagonia. También estamos junto a nuestra compañera Constanza Coni, que tuvo problemas con su computador, parece que se quedó sin batería, así que en este rato está fuera de la reunión, de la videoconferencia. Y nuestro invitado esta tarde, Camilo Sánchez, presidente de la Juventud Comunista. Camilo, un tema general que ha estado un poco en el análisis a propósito de lo que ha ido ocurriendo estos últimos días.
Me gustaría conocer tu opinión acerca del rol que está jugando eh, en este conflicto, en esta pandemia, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, porque hay algunos que señalan que incluso está jugando un rol alternativo al del propio presidente de la República, así o al menos con una figura multiministerial, porque aparece un poco ministro de todos los sectores, también ministro del Interior, ministro vocero, ministro de Hacienda. Algunos hablan incluso de alguna suerte de quiebre ahí con el presidente de la República, pero lo que está claro es que la postura de Mañalich y la de la vocera, al menos quedó claro, y el propio ministro del Interior, ahí había sus diferencias. ¿Cómo ves tú la figura que irrumpe, incluso en estas famosas encuestas, como presidenciable, de Jaime Mañalich? Evidentemente, hoy día el gobierno, si comunica algo, lo comunica a través de Mañalich, lo hace no solamente por los temas sanitarios, lo hace polemizando sobre otras cosas más, habla hasta de la vuelta al colegio. Yo no creo tan casual eso de no debimos, ese como arrancar de tarro. Él está en una reunión de la Cámara de Diputados por esta misma vía que estamos conversando nosotros, todo queda registrado. Fue un error suspender las clases, ¿eso te refieres tú? Claro, ese mismo planteamiento no es de mala fortuna, él lo hace con su qué, él lo hace por una intención. Yo sé que él reconoce que no va a ser ni candidato presidencial y esas cosas, yo creo que en eso es sincero. Él es un espadachín, digamos, que no tiene nada que perder del piñerismo y por tanto el mejor de los alfiles. En este momento está jugando de esa manera. Él está dispuesto a ser quien instale un costo y no permitirle al ministro de Educación que salga con eso, pero después el resto podrá explicar. Lo importante es que él está hablando ya, poniéndole palito a ese puente de la nueva normalidad, diciendo que todos tenemos que... O sea, está hablando de todos los temas a través de salud, a través de lo que le toca en su cartera de manera muy hábil, creo yo. El resto es lo que ocurre en el gobierno. Creo que es un gobierno que no tiene más expresiones que salud y hacienda, que todo el resto gira en torno a lo que permite o no permite eso, en una dinámica además que tú bien comentabas en un momento de mucho enclaustramiento del círculo que finalmente quedó del piñerismo dentro del gobierno, instalado y con mayor cercanía con el presidente. Lo que está finalmente realizándose es una mezcla entre un segundo piso que tiene claramente a destacado, digamos, dirigente, se me olvida el nombre de este dirigente de la derecha, que justamente ¿La Roulette? en el segundo piso, la Roulette, que está jugando un rol importantísimo, junto con Briones, que finalmente es quien está ejecutando un plan de corte no solamente chileno, sino de corte latinoamericano a lo menos, con la derecha, tiene una articulación importante en aquello, es un discurso muy parecido. Ayer me tocó participar en lo que es el capítulo regional, el grupo de trabajo del Foro Sao Paulo, por esta misma vía también, y comentaban, cada uno de los países daba cuenta, las organizaciones miembros del foro, del estado de situación. Y si uno compara las políticas laborales, las políticas de Hacienda, la política que se llama de incentivo desde el Estado, todas ellas van para o con el objetivo de tomar los recursos, hacer de los recursos del Estado entonces un botín para que pueda funcionar el modelo, agotando los recursos del Estado y más encima haciendo que los trabajadores paguen con su seguro de cesantía o con otro instrumento que en otros países existen también, paguen su salario. Eso está ocurriendo en otros países y por tanto creo que aquí no hay solamente ministros en Chile, sino que ministros en el exterior que terminan ejerciendo dirección, que luego van ejecutando las distintas planas, estos verdaderos alfiles que no necesariamente conocen el detalle, pero sin embargo saben que se tienen que mover en diagonal y lo van a hacer todo el tiempo. Dalibor Eterovich, vamos a entrar a la última ronda de preguntas, intervenciones, de comentarios, porque ya estamos, el tiempo ha pasado volando. Tiene la palabra, compañero. Habilite su micrófono. Oh, sí, ahí sí. Claro, yo comparto absolutamente lo que se ha dicho. Claramente Mañalich es el mejor, yo he dicho que es el mejor ministro de Salud que podía tener Piñera, digamos, en el contexto de lo que significa este lote de autoridades. Porque si tú piensas en el rol que ha jugado, por ejemplo, la ministra del Trabajo,
María José Saldívar, cuando dice, o uno finalmente va entendiendo que ella no sabía que los cesantes no tenían trabajo, digamos. O sea, finalmente tú llegas a esa conclusión con sus dichos. Claramente hay ministros y ministros. Si nos vamos al tema del medio ambiente y el rol que jugó la ministra en esta cumbre que se hizo, ¿te acuerdas? En España, la que se suspendió en Chile, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. La Schmidt, ¿no? La Sí, ministra pero del Medio Ambiente. ¿cómo se llamaba la La cumbre? COP25. La COP25, la famosa COP, donde la ministra Smith hizo el ridículo, digamos. Entonces, tú te das cuenta que en realidad, dentro de este grupo, Mañalich destaca claramente por ser el ejecutor de las políticas neoliberales y de salvar a este gobierno. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, no nos olvidemos que este gobierno estuvo desahuciado, que Sebastián Piñera estuvo a un tris de haber dado un paso al costado si no hubiese sido por la vuelta de chaqueta de sectores de la oposición. Entonces, hoy día Mañalich entiende perfectamente eso. Entiende que de aquí para adelante una cosa es el COVID y su gestión sanitaria, pero él no pierde de vista que aquí políticamente quedan 2 años, un poco menos, y eso él también lo tiene muy presente. Y por otro lado, en todo este asunto, Camilo, hay una polémica hoy día con las cifras, que también es parte de este diseño. Alejandra Matu, esta periodista, da cuenta de las abismantes diferencias de fallecidos entre marzo 2019 y marzo 2020. Dice que hay 932 fallecidos más en marzo 2020, pero sin embargo hay solo 16 por COVID, según el gobierno. O sea, ¿de dónde salen 915 fallecidos más durante este mes, que incluso supera por lejos, digamos, los promedios en los últimos 10 años? Entonces, el sector científico, la ciencia y rectores de universidades se han quejado de que no hay transparencia de los datos, y con estos datos se podría hacer mucho más, que hay modelos numéricos, hay matemáticos, estadísticos que están disponibles para trabajar en esto, pero el gobierno oculta las cifras finas, te da un dato grueso que no refleja bien la realidad. ¿Cómo ves todo esto tú? Sí, hay un cierre respecto a la información, porque además el gobierno, creo que en esto sabe que gran parte de su posibilidad de seguir, o sea, de que no estalle un nuevo conflicto de una envergadura significativa en nuestro país, que tenga a lo menos un control respecto, obviamente, digamos, a la agenda. Entonces, yo creo que si miramos nosotros bien, digamos, lo que ocurre dentro de los ministerios, me parece que más allá de cualquier diferencia interna, inclusive de cualquier puesta de poder por sobre otras personas, lo que hay es una determinación concreta de echarle para adelante una idea, da lo mismo, digamos, lo que vaya a costar, pero siempre considerando de que requieren tener control sobre lo que vaya a ocurrir, y por tanto toman decisiones que, si uno la observa, claro, pudiese uno acusar rápidamente, porque me parece que eso debiese ser, me parece que ya es una realidad, de que los datos se toman, se manipulan, y luego lo que ocurre es que te los van parcelando, te los van entregando de otra manera, con otra verdad, por así decirlo. Porque una cosa son las curvas, otra cosa son los momentos de pic, que han ido cambiando por lo demás, pero eso puede ser evidencia internacional, por lo menos. Nosotros nos están llegando, y nos llegan reportes siempre de los casos en el mundo. Si nosotros comparamos la tasa de crecimiento en Chile respecto a otros países que en otros lados, digamos, van camino a despeñaderos, digamos, a verdaderas situaciones de crisis, nuestro país no está muy lejos de aquello. Ahora, la única forma de que podamos abordar una situación de ese tipo, en el caso nuestro, es que tengamos, obviamente, también empoderado a un círculo mayor que lo que el gobierno nunca estuvo dispuesto a hacer. Un círculo mayor donde estaba compuesto los gremios, como el colegio médico, donde se compartiera finalmente la agenda, y por tanto también se compartieran las decisiones. El gobierno, como no tiene un interés en resguardar la salud pública como lo central, sino que lo económico, entonces sabe que tiene que tener un control respecto a los temas sanitarios, al menos lo comunicacional, que le permita jugar con ello para poder aportar a esta nueva normalidad en este momento que se habló, pero que venía planificada hace mucho tiempo. O sea, el primer día en que la normalidad ya no pudo existir, y mucho antes, cuando en otros países ya se veía que no existía, obviamente saltaron las alarmas del gran capital y empezaron a estructurar, bueno, de qué maneras podemos abordar una situación de este tipo. Saben los costos humanos que tiene. Bueno,
pero como saben los costos humanos que tienen, están dispuestos a tomar la información, a no compartirla con nadie para poder tomar las decisiones solos, mantener el control de la gente y dentro de ello, sobre todo lo que vaya a ser la decisión económica primando por sobre la decisión sanitaria. Fernando, vamos de la ronda final. Sí, mira, volver al tema de educación ahí para pedirle su opinión a Camilo, porque esta idea de nueva normalidad o regreso seguro, que se trata de imponer artificialmente, porque no están los datos ni las cifras de cuándo en definitiva vamos a tener el pic o los problemas más inmediatos en materia de salud. Imponer artificialmente esta medida del retorno seguro implica también situar a la educación como una zona de sacrificio, es decir, una cosa son las ciudades y pueblos de Chile cuando están los estudiantes en clase y otra cosa cuando están de vacaciones o no están asistiendo a clase en enero, febrero. Cambia completamente la fisonomía de los distintos territorios cuando los niños van a clase porque hay más transporte, porque se ve más actividad de todo tipo y eso uno lo ve cotidianamente en la vida y la existencia de las ciudades, de los pueblos. Entonces, ahí preguntarte, no tenemos fecha, pero sin embargo va posiblemente a coincidir mayo, el regreso a clases, estamos hablando de educación parvularia, educación básica, educación media, con el alza de los PIC y las características también que está tomando o que toma la pandemia en distintos territorios, que es diferente. Acá en Magallanes estamos viviendo una situación bastante particular, bien especial frente a eso. Que todavía no tenemos día ni del reintegro a clases, pero ¿cuál podría ser una medida de las organizaciones juveniles, de las organizaciones de la sociedad civil, del colegio de profesores y de otros actores para tomar una decisión sensata para el regreso a clase? En primer lugar, creo que hay una buena y oportuna respuesta por parte de estudiantes y profesores que han salido rápidamente a decir de que ellos no vuelven, al menos hasta que no estén las condiciones para volver. Y eso significa de que si esto va a significar paralización, va a tener que entender el gobierno de que va a obligarse entonces a conversar y a poder conversar sobre todo con las comunidades escolares cuál es el mejor momento. Y además informando, porque una cosa es que digan tienen que tener 1 metro de distancia y otra cosa es que encontremos los metros cuadrados entre una sala para que eso ocurra. Imagínate tú en una sala con 45 alumnos por curso, si nosotros lo extendemos a distancia de 1 metro cada uno, yo no soy muy bueno para las matemáticas, pero una sala de al menos 80 metros cuadrados va a necesitar para poder que quepa además el profesor y pueda hacer clases con una pizarra. Entonces, y además tiene que haber espacio en los pupitres, tiene que haber condiciones para todo eso, bueno, pero una sala de 80 metros cuadrados, pocas veces ya existen en el sistema público, por ejemplo, sabemos que los niños están hacinados dentro de la sala porque además los profesores dan constancia de que el espacio, sala de clases, se transforma lamentablemente en un espacio donde lo pedagógico no se puede completar justamente porque hay demasiados estudiantes por sala. Entonces, la infraestructura entonces entra por medio. ¿Qué se ha aportado, qué se ha generado una infraestructura para que esto sea viable? Yo la verdad es que considero que, o si no, o nos ponemos en la disposición de generar espacios que que permitan estas condiciones, por ejemplo, espacios que sean mucho más amplios, donde además esté el material, donde además haya medidas que se le entreguen a los estudiantes, que las mascarillas, por ejemplo, las ponga la institución y las ponga la institución a través del Estado, pero además asegure ciertas cosas, y toda vez que esto no ocurra dentro del PIC, además, porque va a ser el momento de mayor catástrofe, donde el sistema sanitario se va a colapsar, justamente pensando además en meses de distancia más, creo que efectivamente pudiese ser una decisión a considerar. Mientras tanto, no. Y los estudiantes y los profesores lo han señalado. Entonces, creo que lo más sensato en esto sería pensar en que lo que hay que hacer es ponernos detrás de las organizaciones que habitan los establecimientos y que son parte de las comunidades escolares, para también, junto con ellas, digamos, en este caso apoderados, yo soy padre de una niña que también está en el colegio, no tenga esa presión y además pueda recibir una educación que nos le estamos pidiendo que tenga estándares de CIMSS, estándares de PSU. Estamos hablando de una formación en contexto de pandemia que permita entonces un cambio curricular, idealmente, y donde no sean las notas los que le vaya a hacer lo principal de búsqueda de hoy día. Lo principal de búsqueda de hoy día que sea, además del conocimiento, que sea también generar las condiciones para que el aprendizaje además sea emocional y sea valórico. Sebastián Aranda, su pregunta para ya ir cerrando nuestro programa del día de hoy a nuestro invitado Camilo Sánchez. Sí,
como retomando todo lo que se decía respecto de ideales o de objetivos ideales, como que evidentemente la forma de alcanzar esos objetivos y se ha manifestado, donde más evidente se ha manifestado ha sido en este mesa social de la salud. ¿Cómo se llama? Mesa social. Sí, mesa social de la salud. Que en definitiva no es vinculante, le entregan parcialmente los datos, o sea, una institución absolutamente carente de democracia. Y ahí nos damos cuenta también que el ejercicio de la democracia, que es súper necesaria en estos momentos también para validar las acciones que colectivamente decidimos tomar en términos de país, difícilmente van a alcanzar esa vía democrática con este gobierno. Entonces, mi pregunta es si bien precisa: ¿existe viabilidad política, a lo menos, en términos de correlación de fuerza, o existe la posibilidad de construirla en lo inmediato para retomar de nuevo una destitución, por ejemplo, vía parlamentaria, o es muy complejo porque, no sé, por contexto pandémico, tiene congelado todo, no sé? Claro. Mira, si algo hemos aprendido del Parlamento, no ahora, hace muchos años, pero hoy día con mayor intensidad, lamentablemente, es que más allá del espacio que pueda aportar nuestro partido y además otros partidos más dignos que existen, digamos, y que tienen dentro de su fila personas militantes que son parlamentarios y también aportan en esta dirección, salvo eso, lamentablemente tenemos una mayoría en el Parlamento que tiene otras características, y lo que está buscando es justamente eh, consumar que el gobierno, a través de la política, los acuerdos, junto con la concertación, puedan impedir de que cualquier salida a esta pandemia, pero también la misma que ocurría antes respecto al conflicto, o sea, desde las movilizaciones de octubre en adelante, también cerraron filas con el gobierno para que ninguna salida pudiese ser por sobre el modelo y además sea por sobre la actual composición de fuerzas que existe hoy día, lamentablemente capturada por algunos países, o sea, perdón, algunos partidos que del otro binominalismo, pero que están muy acostumbrados a esa política y lo que están buscando hoy día es restablecerla a través de los acuerdos con la derecha. Esa situación que vive en nuestro país en la condición de correlación de fuerza, que le podemos aportar más datos, etcétera, pero creo que quiero insistir con un punto: la correlación de fuerzas que en su momento se medía únicamente de manera institucional, y que lamentablemente sabemos también los comunistas que es bien difícil para nosotros y nosotras enfrentarnos en esas condiciones donde las reglas además no las hemos puesto nosotros, sino que son reglas para contener cualquier cambio, digamos, que sea inclusive por la vía institucional. Por eso tenemos la constitución que tenemos. También aprendimos en esta ocasión, o nos refrescamos la memoria de que la correlación de fuerza es además mucho más grande y por tanto involucra, y creo que nosotros, como siempre hemos estado en esa lógica, rápidamente asumimos de que era parte y es parte, digamos, del escenario, pero lamentablemente algunos se buscan olvidar de que existe el pueblo en nuestro país, de que tiene comportamientos, que se comporta colectivamente, que protesta, que se enrabia y que no solamente contesta encuestas, no solamente rellena un porcentaje de aprobación o desaprobación de un gobierno, sino que toma acción concreta. Por tanto, yo creo que en este momento cualquier destitución del presidente de Chile requeriría también de que el pueblo chileno estuviese en las calles, porque estoy más que seguro que la votación que en ese momento se obtuvo, donde faltaron menos de 10 votos para poder lograr la destitución de Piñera, claramente no nos hubiésemos acercado a esos 10 votos de diferencia y hubiésemos tenido probablemente las risotadas, las quejas y los apuntadas con el dedo de una parte importante de los diputados de la oposición se hubiésemos hecho en otro contexto. Hoy día, lo que tiene que mandatar cualquier salida de Piñera, y yo también me la compro, creo que aquí estamos un presidente que no se merece que bajemos la bandera, renuncia a Piñera, vayamos adelante, pero con la lucha del pueblo como protagonista, y luego el actuar institucional tendrá que consolidar los avances que tenga el pueblo movilizado, pero de otra manera creo que esas correlaciones no están, de las condiciones del país requerirían entonces de que el actor pueblo salga cuanto antes a la calle, y esa es la labor nuestra. Creo que en eso sí los comunistas tenemos quizá una labor donde pocas otras organizaciones políticas pueden decir están en la misma capacidad, por una parte, pero también, sobre todo, en disposición. Yo veo algunos partidos del Frente Amplio que sí lo estarían, veo partidos que también se han planteado, digamos, y con los cuales hemos compartido política, imagino ustedes también allá, y que estamos en disposición de hacer una lucha antineoliberal, concretamente. Esa determinación no se encuentra
en un espacio donde no hay una sola oposición, sino que hay muchas, y donde nuestro objetivo es fortalecer la que le corresponde a infringir justamente un cambio mayor al modelo, y no estas reformitas, estos cambios que probablemente se puedan realizar, pero que ya no estamos para tiempos de eso, estamos para tiempos de cambios que sean mucho más profundos, que aseguren que la situación que hoy día vimos, no, me refiero a la pandemia, de la crisis, no termine coincidiendo con un resultado de donde ni el modelo productivo quede en pie, sino que tengamos solamente a estos caricaturizándolo un poco, estos hombres de sombrero de copa que van a andar con maletines dando vueltas y se van a llevar al extranjero y nuevamente nos van a sacar el país cuando más vamos a necesitar que esos recursos estén en Chile, como los recursos de la AFP, por ejemplo, que dan vuelta por el mundo, pero que no están invertidos, por ejemplo, en capitales nacionales para que se desarrolle más trabajo, por ejemplo. ¿Por qué no pudiésemos estar siguiendo construyendo edificios, construyendo casas, construyendo cosas, con la inversión de esas lucas que están ahí dando vueltas en el extranjero y que están generando pérdidas? No. Bueno, ¿qué pasa también con los recursos de utilidades de esta grande de la AFP? También circulan por el mundo. Creo que eso es un poquito de la política nueva y no esa política de hacer un gesto más bonito, ser más joven. La política nueva tiene que ser una política mucho más rebelde, mucho más revolucionaria, mucho más profunda y tiene que ver con cambios justamente de fondo. En este momento cuando lo necesitamos más que nunca y donde la gente, creo yo, que también está en esa disposición de escuchar a quienes proponemos ponerle punto final a injusticias con tanta larga data. Muy bien. Estamos llegando ya al final de lo que es nuestro programa Primera Línea, correspondiente al día de hoy, 24 ya de abril. Queremos agradecer enormemente el tiempo que se ha dado el compañero Camilo Sánchez para estar esta tarde, noche ya con nosotros. Tuviste que prender la luz porque ya se está yendo la luz. Acá ya hace rato que estamos sin luz. La luz. Sí. Y agradecer tu presencia en el programa. La verdad que nosotros ya estamos en la tercera semana de cuarentena y esta es la forma que tenemos de comunicarnos con nuestra gente, con nuestras familias, con nuestros trabajos, pero también nos da la posibilidad de un poco romper las fronteras geográficas y comunicarnos de la misma manera con ustedes que están allá en el centro del país, situación que de otra manera es para nosotros bien difícil. Es uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia, justamente. Exactamente, así que estamos de igual a igual y queremos insistir en el hecho de que te hayas dado este tiempo para estar esta tarde, esta hora con nosotros. Muchas gracias, compañero Camilo. Un abrazo fraternal. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Muchas gracias por este espacio, por la conversación, por la invitación y, por supuesto, ahí a disposición de a cualquier evento conversar para que podamos seguir estudiando lo que está ocurriendo, pero también transmitiendo ideas que en este momento estoy seguro que además hay mucho oído prestando atención a qué vamos a decir. En un contexto donde lamentablemente las voces se parecen mucho, ayuda mucho también que tengamos voces distintas como las que hemos tenido siempre y que hoy día creo que tienen un espacio en la gente, a lo menos en su conciencia, mucho mayor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Fernando, a Dalibor, a Sebastián, a Connie que estuvo con nosotros. Lamentamos que su computador le haya jugado una mala pasada y nosotros nos reencontramos el lunes con más Primera Línea aquí en la 104.7. Véanos y escúchenos por Facebook y por YouTube. Chao, chao. Chao.